Ya está grabando. ¿Ah, ya? Perdón. Hice clickbait, pero fue real. I guess I'll be on my way now. You just give me a... Hi besties, soy Mónica, o mejor conocida como Mónica Tarot, también la morra de TikTok que hace tarot. Probablemente si no me ubicas y nada más te metiste porque el título está muy intenso, pues soy esta morra que te aparece y que te dice tu futuro y te dice ¡alto! El universo te tiene un mensaje. Pues ahora creo que era importante, al menos para mí, contarles, porque yo soy la persona que anda contando los mensajes del universo y como tal, la razón por la que creo que es sumamente importante que empezar este canal es porque he estado manifestando mis sueños de manera muy rápida últimamente. Yo siempre supe que quería ayudar gente y que quería ayudar y hacer algo interesante, y siento que darte los mensajes en TikTok no es suficiente. Quiero contar cómo rayos es que literalmente mi vida cambió gracias a la ley de atracción, cómo me volví influencer, cómo a los 22 ya tengo un trabajo que amo, llevo 2 años siendo independiente, ahorita ya cada vez literalmente el equipo se hace más grande. Hola. Hola. Y está increíble y está muy loco. Ahora en este momento somos como 1.300.000 en TikTok. Ya casi llegamos a los 100.000 seguidores en Instagram. Les dejo mis redes sociales abajo claramente. Y me parece extraño, pero no me sorprende, porque he aplicado esta herramienta, la ley de atracción, durante ya al menos unos 5 años de manera constante, y mi vida cambió para bien. Y no quiero que parezca como algo que nada más salió de la noche a la mañana y que soy una morrita X privilegiada que dice que está manifestando. Quiero contar mi historia y quiero que sepan quién es la persona que les está dando estos mensajes. Quiero que escuches por qué realmente estoy hablando tanto y predicando tanto de esta herramienta. Y si estás viendo esto, yo no creo que sea casualidad que hayas llegado a este punto para escuchar este video y probablemente a llevarte alguna herramienta de este canal que apenas va empezando para transformar tu vida. Yo no creo que sea casualidad. Creo que el universo nos pone en el lugar correcto, y tal vez tenías que escuchar esto para saber que hay gente como tú que tiene todas para perder, que en realidad parece que todo el mundo está en tu contra y que las cosas están mal, pero que hay herramientas que te pueden ayudar y que hay cosas gratis en internet que te pueden ayudar a transformar tu vida, así como yo lo hice. Y esto creo que apenas va empezando, al menos con mis sueños y con todas mis manifestaciones. Entonces, pues vamos a empezar, porque mi plan es que veas que real esto no es clickbait. Entonces, quiero empezar contando mi historia y haciéndole saber que es posible salir de ese hoyo negro de depresión y de ansiedad, que hay maneras de lograr tus sueños. Pero yo quiero contar mi historia de manera muy honesta y voy a empezar por el principio. Así que story time de cómo me volví influencer. Pero quisiera que esta historia fuera muchísimo más simple. En realidad no lo es. En realidad empieza cuando yo tenía 9 años. Puedo decir que era una persona muy privilegiada. ¿En qué sentido? Tenía mamá, papá que me adoraban, que me planearon, que estaban trabajando duro y empezaron a tener su propio negocio. Se amaban mucho. Era un matrimonio muy lindo y éramos cristianos, de hecho. Entonces siempre tuve a Dios muy presente en mi vida, pero de manera muy diferente a la que hoy lo tengo. Entonces yo siempre estuve con una conexión muy fuerte hacia Dios, hacia la vida y hacia esta energía creadora, aunque antes la comprendía desde esta onda como un poquito más católica o cristiana. Y pasa algo que cambia todo para siempre. Mi mamá le detectan cáncer cuando yo tenía 9 años. Fue un evento traumático, porque más cuando crees demasiado en Dios y cuando crees como que la misericordia de Dios está ahí y de la nada te dicen que la persona que más amas en el mundo podría morir y que literalmente su cuerpo está yendo en contra de sí misma. Es inexplicable. Yo vi como mi mamá se le cae el cabello y ella tenía un cabello súper bonito y simplemente pasé de ser esta niña chiquita que era tímida y que simplemente era muy amada y por su familia y no tener ningún problema en el mundo, a estar entendiendo situaciones como la muerte. Y eso fue el primer momento en donde me empecé a cuestionar cómo era mi relación con el universo, con Dios. Y ahí, pues lamentablemente 2 años después mi mamá no salió adelante con su lucha contra el cáncer. Falleció en agosto de 2011 y pues sí, yo tenía 11 años en ese entonces y no entendía qué estaba sucediendo. A los 11 años tenía depresión y pensamientos suicidas. Yo no entendía por qué mi mamá se había ido, yo no entendía por qué estaban sucediendo esas cosas, y lo peor de todo no fue ver a mi mamá irse. Yo fui la última persona con la que habló. Ella estaba un tanto inconsciente, pero yo le hablé y mi
papá, yo me acuerdo de esa vez que estaba llorando y gritando y fue el evento más traumático, la imagen más impactante que al día de hoy tengo. Y creo que aunque eso fue completamente traumático, que mi papá me dijera, oye, tu mamá va a irse de ese plano, fue peor lo que siguió. ¿Por qué? Uno nunca sabe qué va a pasar cuando la gente la persona que más amas se va. El problema somos los que nos quedamos. Y mi papá ya había estado en una granja de AA. Mi papá ya había sido como anexado y durante 18 años no había tomado. Durante 2 años pudo aguantar la tentación, digamos, incluso con toda la depresión que él traía. Pero pasaron muchas cosas en donde él no fue a terapia, no superó otras cosas, no vivió el duelo. Terminó casándose por una segunda vez con el deseo de, pues probablemente como, no sé, reemplazar la imagen que tenía de mi mamá como esta esposa, esta madre. Y bueno, para hacerles el cuento corto, salió muy mal ese matrimonio, porque ese podrá ser otro story time inmenso. Lo que importante es que mi papá recae tanto en el alcohol y por todo lo que estaba pasando en su vida, también en las drogas. Y fueron años llenos de miedo, de estrés, de tanta depresión y sentirme tan fuera de control, porque estar sacando a tu papá de bares a los 15 años no era lo que uno estaba esperando hacer. Y yo a los 15 estaba también dando mi primer beso, pero al mismo tiempo llegaba con mi papá y veía que tenía a 2 o 3 mujeres completamente alcoholizadas en el sillón. Era caótico a más no poder. Y saber que estaba engañando a su esposa, o sea, no era algo que yo tenía que ver, pero al mismo tiempo estaba sucediendo. Y la cantidad de trauma que estaba pasando era horrible, porque la entonces esposa de mi papá, pues, ¿con quién se desquitaba? Estaba tan enojada con la vida y con mi papá que lo más cercano a mi padre era yo, al parecer. Entonces, ya se imaginarán que pues yo me aventaba todo el enojo que tenía esta mujer ante la vida. Y fue horrible, porque de hecho por eso se divorciaron. Se divorciaron porque mi papá se dio cuenta que ella sí estaba muy enojada, pero que este enojo se estaba terminando yendo hacia mí. Y yo pues yo no tenía nada que ver en esa historia. Yo pues fui como el resultado colateral de la relación que mi papá había tenido antes. Y yo tuve 2 medias hermanas de esa situación, entonces me tocaba cuidarlas. Me tocó convivir más con mis hermanas que mi papá, porque mi papá estaba todo el tiempo fuera de su mente y de su alma, y entonces estaba alcoholizado todo el tiempo. Entonces ya se imaginarán que no era agradable. Y, o sea, entiendo muy bien por qué la ex de mi papá estaba tan enojada, la comprendo, yo también lo viví, pero pues el tema es que se desquitaba conmigo en algunos momentos, entonces no estuvo padre eso. Y pues flash forward a que papá y yo nos vamos a vivir solos. Y las cosas se salen de control, porque yo no tenía esposa, yo no tenía nadie que de alguna manera lo controlara. Él decía que se controlaba por mí según él, pero pues no. O sea, llegó un punto en donde incluso él no apareció como por 3 días. Y yo no tenía que comer como a los 16, 17 años, una cosa así. Entonces él estuvo detenido por estar manejando alcoholizado y yo me quedé en la casa sin tener que comer. Y nadie sabía nada de él, yo no sabía nada de nadie, no tenía dinero para pagar mi celular. Entonces nadie sabía que estaba mal, no me podía comunicar con nadie. Y de hecho me acuerdo que ni siquiera habíamos podido pagar la televisión. Entonces me acuerdo que me quedé ahí sentada en el sillón y viendo que mi papá estaba pagando un departamento muy grande en una zona bonita en la Ciudad de México. Pero no teníamos dinero para comer, no teníamos dinero para pagar las cuentas porque mi papá todo se lo gastaba en alcohol. Y yo, no sé, era extraño vivir con una persona tan incongruente. Era difícil. Y eso que en ese entonces todavía no conocía la ley de atracción, porque claro, era muy joven y no entendía qué estaba pasando. Tampoco sabía que mi mentalidad podría cambiar las cosas. Realmente yo no entendía nada de esto. Y de hecho la situación empeoró por el temblor del 2017. Unas semanas antes de que pasara el temblor del 2017, yo me peleé demasiado fuerte con mi papá, a nivel que me corrió de la casa a los 16 años. Sí, a los 16. Y yo no sabía dónde ir, así que me terminé yendo a la casa de la ex esposa con la que yo me peleé por las razones por las que ellos se divorciaron. Fue por mí. Terrible. Pero no tenía dónde ir. Fui con ella, me fui a vivir con ella por un mes, hasta que fue el temblor del 2017, que fue increíblemente duro. Y la casa donde ella estaba viviendo, que era un departamento que mi papá le pagaba, casi se derrumba. Y nos obligaron a salir por protección civil, así que me terminé yendo a vivir otra vez con mi papá. Para no intentar adentrar en detalles, fue fatal, porque era ahora 2 bebés, la ex, mi papá y yo, y todos en contra de todos odiándonos.
y mi papá alcoholizado, drogado y yo teniendo que cuidar a las niñas porque la ex estaba intentando como no hacer más grande el asunto o intentando contener a mi papá. A nivel que, o sea, no quiero como poner como más cosas, pero sí era como levantarme a las 5, 4 y media de la mañana para poder hacer mi tarea porque era muy matada. Y él también regresaba, cuidaba a mis hermanas y pues era aguantar tal vez todas las noches que mi papá no durmiera porque estaba escuchando música o porque estaba haciendo un desastre. El nivel de depresión era increíble y los niveles de ansiedad eran extremados, o sea, through the roof. O sea, realmente ya en este punto yo creo que era demasiado. Y por si fuera poco, los problemas de salud de mi papá empezaron. Mi papá terminó yendo al hospital porque su vesícula biliar estaba a punto de explotar y aparte sus oficinas se cayeron completas y él, o sea, casi los empleados y mucha gente salió lastimada. Mi papá perdió muchísimo dinero porque eran sus empresas, entonces él perdió casi todo y no sabíamos qué hacer. Aparte el nivel de estrés que vivió mi papá era fatal. Casi muere esa vez, pero por, no sé, la vida, el universo que hizo que él siguiera aquí y no se cuidó. Y claramente los problemas de salud simplemente empeoraron. Llegó un punto en donde yo sentía que no podía con toda esta situación. Entonces, ¿qué dije? Papá, necesito ir a terapia. Obviamente no le agradó y entiendo perfectamente que yo obtuve, o sea, siempre he sido una persona dentro de todo privilegiada, pero era un privilegio muy superficial. O sea, mi papá quería aparentar que tenía muchísimo dinero, quería aparentar que tenía una situación económica increíble, entonces prefería gastar todo el dinero en una renta que realmente no podemos pagar y no tener comida en el refrigerador. Llegó un punto en donde las cosas se salían demasiado de control en las ganas de aparentar una vida que no teníamos, que yo simplemente dije, ok, bueno, si mi papá quiere aparentar, mínimo que me pague la terapia. Entonces comprendo perfecto si los comentarios quieren decir así como, es privilegiada, porque sí lo fui. Y durante mucho tiempo entiendo como, bueno, muchos de los privilegios que yo obtuve fue mi educación y más que nada el hecho de que pude ir por momentos a terapia. No siempre, pero hubo una terapeuta específico que cambió mi vida y ella presentó a mí la ley de atracción. Como tal, no me dijo que era la ley de atracción, sino me lo presentó como el campo potencial, el campo de potencia que en donde existe todo y está el potencial de que sea todo, pero tú eliges cómo hacerlo. Entonces, esta terapeuta que se llama Ale me dijo, lo primero que entendí como ley de atracción es tú puedes cambiar tu vida y puedes cambiar lo que tú quieras, pero tienes que empezar a pedirlo. Y el hecho de que tú existes en el universo te hace merecedor de lo que tú quieras. Entonces, el primer ejercicio que me dijo es, pídele al universo que te muestre una bendición en tu vida. Algo que él me dijo, en menos de 48 horas, pídele al universo que te muestre una bendición y algo que sepas que viene específicamente del universo. Realmente no me acuerdo qué pasó esa primera semana, solo me acuerdo que mi papá no había tomado tanto, que había tenido un buen fin de semana y que había podido dormir bien y que estaba feliz. Y eso no había pasado mucho tiempo. Entonces yo sí sentí que eso había sido un milagro. Conforme fui avanzando en terapia, realmente estuve como 3 meses con ella, más bien. No estuve tanto tiempo por la situación económica, pero fue tiempo suficiente para que cambiara mi vida por siempre. Ella, el segundo ejercicio que me dijo era que le pidiera al universo que me mostrara una mariposa amarilla en menos de 48 horas. Me costó mucho trabajo, no lo pude hacer, me costó hasta dentro de como 2-3 semanas fue que lo logré y yo sentí que estuvo a medias. Ahora, la manera en la que trabajo con la ley de atracción, les juro que si yo pidiera ahorita una mariposa amarilla, en 2 horas aparecería. El universo y yo ahora nos comunicamos de una manera extraordinaria, pero empezó así, empezó con un proceso de ir poco a poquito pidiendo que el universo que me mandara mariposas o que me mandara un café gratis. Me acuerdo que una vez pude manifestar como 2,000 pesos mexicanos tirados en la calle y yo no tenía que comer, no tenía ni siquiera cómo irme en transporte público, tenía que pagar un montón de cosas para una tarea en la universidad, para hacer una maqueta y me lo encontré tirado el dinero porque se lo pedí al universo que me ayudara a resolver. Y cosas así empezaron a pasar a nivel de que pude ir a Fashion Week, por ejemplo, que era un sueño, o empecé a ir a premiaciones, me empecé a colar en ellas, empecé a tener más amigos. No sé qué fue eso, fue un fantasma. Ok, seguimos. Bueno, eso es blooper. Blooper. ¿Qué? Entonces, otra de las cosas que estaba como empecé a manifestar fueron, les digo, desde Fashion Week, dinero, también, pues sí, empecé a salir con niños y que me buscaran y como cositas así, pero realmente no había manifestado nada que fuera tan real y tangible hasta más adelante, pero fueron esos inicios en donde manifestaba cosas chiquitas poco a poco que me empezaron a preparar para manifestar cosas enormes. Usé los mismos principios,
pero para manifestar cosas increíbles, aunque en un inicio para mí me costaba mucho trabajo manifestar una mariposa. Imagínense manifestar estabilidad económica a los 20 años porque tu papá se acaba de morir. Sí. Después de mucho tiempo de su alcoholismo y de adicciones y de estar con un montón de mujeres y de estarlas engañando, de ver un montón de dinero, que por razones legales no puedo adentrarme tanto a eso, pero les puedo decir que tener 20 y estar teniendo problemas con tesorería en tu país, problemas con buró de crédito y estar endeudada y que haya gente enojada con tu papá y que de verdad querían tal vez hacerle daño a mi papá por deudas o por cosas que él hizo mal estando bajo los efectos del alcohol, fue aterrorizante, por decir menos. Recibir llamadas, recibir mensajes de gente queriendo que yo pagara los pecados de mi papá y todas las cosas terribles que él hizo, porque mi papá no fue un santo, porque el alcoholismo es una enfermedad y porque te cambia y porque destruye lo que eres. Ustedes no sé si comprendan, porque no sé si hayan vivido tal vez o conozcan a un familiar que haya vivido esta destrucción un poco de su alma y de su corazón a la hora de vivir con una adicción, pero es que desaparecen. Es como si existieran dos versiones de esta persona, la persona sobria y bajo los efectos de estas sustancias, y se vuelven violentos, se vuelven abusivos. Recibir ese tipo de abuso por parte de alguien que amas te destruye, porque no te destruye ni siquiera lo que te dice, te destruye ver que la persona que amas está siendo víctima de algo que no puede controlar. Y por más que mi papá intentó tantas veces rehabilitarse, que realmente ni me acuerdo cuántas fueron en este punto, o sea, sí creo que a mí lo que más me destruyó fue ver cómo mi papá murió de amor, extrañando a mi mamá cada día y cómo lo estaba matando diariamente, al nivel que las cosas eran terribles. Y poder ver a mi papá era fatal. Ver cómo la persona que más amas y ves cómo su cuerpo empieza a mostrar la destrucción y literalmente todo el vacío que ya tenía dentro empieza a manifestarse físicamente. Yo tuve que empezar a pedir dinero prestado, no sé cómo, yo creo que fue la ley de atracción de verdad que pude hacer que mi papá pudiera entrar a hospitales y que pudiera recibir tratamiento médico en medio de la pandemia. Nadie quería tratarlo, nadie quería hacer nada, pero creo que mi conexión con el universo, estar meditando, estar haciendo todo esto para que de verdad algo sucediera, un milagro pasó. Pero aún así, pues hay cosas que yo no puedo controlar y que estamos co-creando nuestra realidad todos los humanos. Y mi papá decidió no cuidarse, decidió dejarse ir por ese nivel de depresión que tenía y no lo culpo. Yo me imagino perder el amor de tu vida y verla sufrir de ese nivel. No sé si habría hecho lo mismo, no sé, no creo que pueda juzgar. Al día de hoy no sé. Creo que mi papá estaba muy enamorado y mi mamá también. Era una historia muy linda. Probablemente eso sería como otro story time, pero ver el amor de tu vida irse, no me imagino el nivel de dolor que ha de generar. Entonces entiendo un poco por qué pasaron las cosas como pasaron. Pero eso es como solo el inicio de la historia, porque ahora sí empieza como este ejercicio práctico de ley de atracción. Fallece, empiezan a llegar todos estos problemas legales, todas estas situaciones económicas que yo no sabía cómo resolver. Así que lo único que realmente puedo hacer es: universo, te lo entrego. Universo, te lo entrego y resuélvelo. Yo estoy en disposición. Y literalmente son herramientas como que empecé a desarrollar antes, que en el momento de la verdad las pude aplicar, y me llenó el universo y me colmó de gente que quiso ayudarme, de gente que quiso apoyarme legalmente. Me apoyó de gente que me recibió en su casa, que me llenó de amor, que me acompañó, y que después yo, por ser humano, también me equivoqué mucho, pero el universo encontró maneras de empezar a resolver las cosas. Y aunque aún no todo se resuelve 2 años después, todo tiene sentido y ya tengo un plan y tengo claridad gracias a que el universo me puso las oportunidades enfrente, pero yo también decidí recibirlas. Me puso a la gente correcta y las cosas empezaron a suceder de forma tan mágica que no puedo explicarles. Pero también había mucha gente enojada con mi papá. Para ellas era mi tía. Ella me aceptó en su casa cuando fallece mi papá. Y por muchos errores que cometí y por mucha falta de empatía, pero también por falta de comprensión, porque creo que nadie sabía cómo tratar esta situación. Simplemente no coincidimos, no estuvimos en el mismo punto. Y mi tía me dijo: jaja, pues vete, ¿no? Hubo más cosas que tal vez no sé si sean pertinentes contarlas en un video de YouTube, porque no sé cuál sea el alcance. Espero que sean bueno, pero realmente creo que son detalles muy finos que no puedo decir. Hay muchas situaciones legales que realmente no puedo compartir en un video, mucho menos quiero decirlas porque es mi privacidad y porque me da miedo que pueda pasar con esa información. Pero lo que sí es que mi tía de alguna manera me dijo: bueno, estás sola, adelante, vete. No coincidimos, no nos entendimos, bye.
mágico, ¿no? Según esto fue a ver una medium y la medium le dijo que mi papá dijo que pues ya que me dieran las gracias, ¿no? Y yo no sabía qué hacer. Y ahí fue cuando la ley de atracción pegó duro. Visualicé el departamento que quería y de qué manera lo quería y del costo se manifestó. Empecé a visualizar y a usar las técnicas que conocía para conseguir un trabajo. Me metí a un curso de ley de atracción, de hecho, y ahí conocí a la que sería mi jefa y de hecho nos empezamos a ayudar con ley de atracción y ya nos acompañamos. Entonces manifesté a mi primer trabajo. Después manifesté como más situaciones, cambiarme de casa o seguir teniendo buenas calificaciones durante la escuela, porque aparte de todo eso estaba en la universidad y me encanta sacar buenas calificaciones, entonces estaba haciendo lo imposible para trabajar, mantenerme sola, estudiar y tener un excelente promedio y aparte estar sanando todos los problemas que traía. Para no como llenar este video de como de qué hice, para como tal vez cuáles fueron las metodologías o qué hice, yo creo que eso van a tener que ser otros videos, porque también mi plan es que yo les pueda ir como siendo más específica y como enseñarles estas técnicas como de la manera muchísimo más pulida posible, para que lo puedan llegar a comprender y que sea como más fácil, que realmente empieces a usar estas herramientas en el día a día. Entonces empecé a manifestar todas estas situaciones en mi vida y estas soluciones y empecé a manifestar independencia, dinero, mi primer trabajo, porque yo sabía que la única responsable de mi vida y de mi felicidad iba a ser yo. No iba a haber nadie que fuera a salvarme más que mis ganas de pedirle al universo que me abrieran las puertas. Les explico. Yo tenía todas para perder. Estuve a punto de quedarme sin hogar cuando mi papá falleció. Eso creo que se me fue contarlo antes, pero me corrieron de donde estaba viviendo y tuve que dejar ir todas mis cosas. Perdí todo. Perdí mi casa, perdí a mi papá, ya no estaba mi mamá. Después mi familia también como que, pues sí, por errores míos, por mucha depresión e inmadurez, se alejó. Estaba sola, o sea, incluso amigos me dejaron de hablar. Sí, por errores que yo cometí, pero parecía que no había esperanza. Real sentí que me iba a morir y sentí que no iba a seguir y yo por momentos yo ya no quería. Nunca pensé como en hacer algo al respecto, pero definitivamente no había motivación. Y en el trabajo en donde estaba ya era demasiado, o sea, era demasiada la exigencia, muy poca la paga, era un buen trabajo, pero aún así yo tenía aparte otro trabajo siendo maestra en inglés. Entonces 2 trabajos más estudiar. Era imposible, mi salud mental estaba destruida. Y ahí fue cuando dije, universo, confía en ti. Renuncié a mi trabajo, subí mi primer video en TikTok y me volví viral. Le dije al universo, confía en ti, muéstrame el camino, hazme ser una persona de servicio. Y a las 2 semanas conseguí 70,000 seguidores como en un día. Y de ahí se convirtió en un negocio que está en proceso de crecimiento, que cada día me sorprende más el alcance que ha llegado a tener. Me sorprende cómo es que gente diariamente me dice, oye, el mensaje que diste me ayudó, o esta predicción que hiciste. El tarot ha sido una herramienta para mí, no lo voy a negar, pero para mí lo que cambió mi vida fue la ley de atracción. El tarot me permitió entenderme y conocerme, pero la ley de atracción cambió mi existencia completamente. Y si te viste todo este video y llegaste hasta acá, quiero que sepas que hay soluciones, que si hoy tienes un problema que sientes que no tiene solución ante tu percepción como ser humano. El universo ve más allá y te puede brindar soluciones que ni siquiera concibes posibles. Entonces, te dejo una pequeña tarea antes del siguiente video donde tal vez te explicaré más. Pídele al universo una bendición. Pídele al universo que te muestre en un periodo de menos de 48 horas, que te muestre algo que únicamente puede provenir de este y que te muestre las maravillas que puede lograr en tu vida. Y si te gustó este video, dale like, share, suscríbete y esas cositas. Sígueme en mi Instagram, en mi TikTok claramente porque da. Y pues creo que nos veremos en la siguiente. Un gusto estar aquí, un gusto estar empezando este proyecto. Creo que era algo que era un sueño, pero se dio de manera muy rara. De hecho, yo manifesté a las personas que están ayudándome. Se manifestó real. O sea, real que yo estaba como pensando así de, bro, quiero empezar mi canal de YouTube. 2 semanas después me mandan un mensaje diciendo así de, oye, ¿y si hacemos un canal? Y yo así, ok, ¿miento o no miento? No, claro que sí. Así fue. Les digo, en mi vida yo ya todo lo manifiesto y creo que tú también puedes empezar a cambiar tu vida a partir de hoy. Así que tienes tarea, baby. Te mando un beso, muchas bendiciones y bye, bestie. Se logró.